Hola otra vez, eso es el último video de ese módulo o lección. En ese video hablamos sobre preguntas diferentes en su módulo. Es más o menos lo mismo de actividad de ELS, pero yo quiero explicar en español porque la información está muy importante. Entonces, ahorita ahorita ustedes completaron preguntas abajo de su schedule. Entonces, aquí. Es muy importante cuando mira un checkmark verde, significa completar preguntas afuera de Student Packet. Si no eso, por ejemplo aquí, right? Escribir sus respuestas en Student Packet. Pero cuando tiene eso, por ejemplo, preguntas 5, 6 y 7, significa sus respuestas necesita en ocasión diferente. Entonces, practicamos eso. Pregunta número 5. What do you see in the picture below? Okay. Pero en un espacio por su respuesta tiene checkmark verde y answer this question in Google Classroom Questions. Respuesta necesita en Google Classroom Questions. Okay. Entonces aquí, classwork, right? Empieza aquí, classwork. Y eso es pregunta 5. Pone aquí, y mi computadora es un poquito diferente porque estoy maestro de esta clase o este programa, pero cuando pone en su pregunta, tiene un caja aquí, right, en derecha arriba de su computadora, y pone en eso y escribir su respuesta de eso. Yo creo su respuesta más o menos significa I see a house and car and bicycle. Okay, es importante, lo siento, es importante poner aquí, clic aquí, y cuando clic en su foto, en su pregunta, what do you see in the picture? Su picture está aquí, y pone aquí, submit answer, y escribe su respuesta. No en su comments, abajo de eso es una sección por comments, no usa eso, solamente en la esquina. Después de completar su respuesta y pone submit, es posible leer otras respuestas de su clase también. Okay? Ahorita para su video y completa esta parte. Okay. Estamos continuar con pregunta 6. Okay. Ahorita completaron pregunta 5. Move each word to the correct location in the house in Google Slides. No entiendo esa pregunta. Oh, pero en un espacio respuesta, checkmark verde, y answer this question in Google Slides, linked in Google Classroom. Escribe respuesta de esa pregunta en Google Slides, es en Google Classroom. Okay, I go back. Hasta aquí otra vez. Que eso es pregunta 6. Y pone, clic en aquí. Ok, usa eso por mío. Ok, y aquí. Oh, yo entiendo una expectaciones. Rooms in a house. Directions. Move each word to the correct location in the house. Mover todas palabras a locación correcto en una casa. Bathroom. Aquí. Necesita enfrente. Espera un momento. No necesita eso, pero para mí necesita. Okay. Closet, aquí. Kitchen, ¿dónde está? Oh, aquí. Y continúa eso. Otra vez para su video y completar esa actividad. Gracias. La última parte, pregunta 7. What is your favorite room in your house? Explain in 3 sentences. Oh, okay. Oh, en un espacio de respuesta. Checkmark verde. Answer this in Microsoft Teams. Escribe su respuesta en Microsoft Teams. Microsoft Teams aquí.
¿Ok? Cuando pone Teams, todos están aquí. Mi computador es un poquito diferente, pero ¿dónde está su clase? Su clase se llama ELL. Y aquí sus respuestas. ¿Ok? Si tiene información en general, es posible escribir aquí. Hola, Miss Zach. Hola, mis estudiantes. Ok, está ahí. Pero esa pregunta está aquí. Ok, so necesita escribir su respuesta aquí. Otra vez, una pregunta. What is your favorite room in your house? Explain in 3 sentences. Okay, so para mí, my favorite room is the kitchen. I like to cook. I also like to eat a lot of good food. Okay? Yeah. So, mi respuesta está aquí. Si le gusta otras respuestas, pone eso, o corazón, o es posible sonreír con eso, no sé, muchos es posible. Y enviar un mensaje solamente una persona con pregunta-respuesta está aquí, right? So, aquí es solamente da las acas. Yo, okay? I like your answer. Pero cuando empieza su respuesta, necesita abajo en esa sección. Y también la última parte, cuando usa un símbolo at, es posible enviar un mensaje a una persona especial, pero todas personas pueden mirar su mensaje. Es solamente, atención, Betsy, I like your answer. O otra vez, pero no envía eso porque Betsy escribe nada ahorita. Ok, pero es posible en aquí también. Es todo. Ahorita envía su respuesta en aquí y para su video y después de eso continúa en este video. Ok, gracias. So, ¿entienden todos tipos de preguntas, right? En Google Classroom Questions, en Google Slides y en Microsoft Teams? Ahorita necesita continuar con Independent Practice, ok? Tiene 3 preguntas más en ahí y después de eso su Mastery Check en Edulastic y un nombre de Mastery Check está aquí y ya, es todo. No tiene tarea afuera de ese módulo, esa lección, esa semana. En semana próxima tiene 2 módulos más y tiene preguntas o necesita más ayudarle. En viernes tiene tutoría o en jueves por chicos tiene tutoría también por más ayudarle con esa lección. Adiós y gracias.